somos la Comunidad de Reflexión Cristiana y en esta oportunidad nos encontramos en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos junto a don Humberto Lagos para poder conversar, informarnos acerca de la Constitución y por qué debiese cambiar la Constitución que rige nuestro sistema de gobierno y la Carta Fundamental a la cual nosotros todos nos acogemos como ciudadanos. Don Humberto, gracias por recibirnos, gracias por su tiempo también, y quisiera comenzar esta entrevista primeramente pidiendo su opinión acerca de por qué es necesario cambiar el modelo constitucional que nosotros tenemos. Mira, cuando uno va a analizar un tema tan relevante como es el tema que está propuesto por la presidenta Michelle Bachelet y por el gobierno, de instalar, de generar una nueva Carta Fundamental, siempre es necesario examinar qué ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia de la República, con este tema. Y para ello hay que remontarse a comienzos del siglo XIX, cuando se produce en 1810, el 10 de septiembre o el 19, como dicen algunos, el 19 o el 18 de septiembre, lo que fue la base de la formación comenzar a formar la República en Chile. Pero ese 18 de septiembre no tuvo precisamente el ánimo de independencia, sino que fue un acuerdo político que hubo porque el rey español estaba preso en España por Napoleón. Entonces, mientras se interrumpió el hecho de la dependencia colonial, el propósito del 18 de septiembre lo que buscaba era tener una forma de independencia hasta que se pudiera retomar la relación con el rey de España, es decir, volver nuevamente al hecho de la colonia. Y ahí ya aparecían algunos patriotas que estaban influidos por el liberalismo de esa época y que eran partidarios de terminar con la dependencia colonial, de generar nueva república. En ese sentido, en 1811, José Miguel Carrera, por ejemplo, él dio un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de las tradiciones que tenemos acá en el ámbito político en Chile. Y cuando él se hizo con el poder político, fue muy influenciado por Joel Robert Poinsett, el diplomático de los Estados Unidos que estaba en Chile y también era diplomático cónsul en los países del Plata, es decir, en Uruguay y en Argentina, y también naturalmente en Chile. Y como era muy amigo, y este cónsul era un gran político, además era un evangélico militante, congregacionalista, influyó fuertemente sobre el joven patriota Carrera que tenía 27 años y lo convenció de que era necesario instalar un texto constitucional pensando en la independencia respecto del colonialismo español. Porque los Estados Unidos tenía diplomáticos que estaban presionando fuertemente a las repúblicas que se estaban conformando en ese tiempo en América Latina para que se independizaran de España, fueran repúblicas independientes. Y José Miguel Carrera, con la influencia de Joel Robert Poinsett, lo que hizo fue elaborar un proyecto, un texto constitucional que se instaló en la República naciente de Chile, pero que duró unos pocos meses. Y ese texto constitucional, por ejemplo, es interesante saber que en el ámbito religioso, que fue lo que mayor impacto produjo en los criollos y en los que estaban en ese momento habitando Chile y particularmente Santiago, ¿ya? Los políticos sobre todo, que eran católicos y el catolicismo era la religión oficial, lo que más impacto les produjo porque José Miguel Carrera instaló dentro del ámbito de esta propuesta constitucional la religión oficial en Chile es la católica apostólica, punto. No le puso apellido romana. Y eso provocó una reacción furibunda no solo de los eclesiásticos católicos que estaban en Chile, sino que de los políticos católicos, que eran la absoluta mayoría, y acusaban a José Miguel Carrera de intentar, con las influencias de este hereje protestante, que era Joel Robert Poinsett, lo acusaban de querer nacionalizar a la Iglesia Católica. Y efectivamente ese era el propósito de los liberales, nacionalizar a la Iglesia Católica que era leal a la colonia española. Y si la nacionalizaban, eso podía ayudar a los procesos de independencia que ya se estaban trajinando en el ámbito político, especialmente por los patriotas independentistas. Ese proyecto constitucional no duró más de 6 meses.
Después, bueno, vino todo el tema de los realistas que intentaban recuperar el poder. Sí. Vino después el gobierno de Bernardo O'Higgins cuando se instala como director supremo. Hay varios intentos constitucionales, 6 o 7 intentos hasta la Constitución de 1833. Y en todos los textos constitucionales que se elaboraron hasta esta Constitución de 1833, respecto del hecho religioso se sostenía que la religión oficial era la católica, apostólica y romana. La Constitución de 1833 dijo lo mismo. La religión oficial en Chile es la católica, apostólica, romana, y agregó una frase más diciendo que se prohibía el ejercicio público de cualquier otra manifestación religiosa. Léase evangélico protestante, que ya tenían una presencia bastante notoria, particularmente en Valparaíso. Pero ya después de 1833 empezaron a aparecer políticos liberales que comenzaron a influir en todo lo que tenía que ver con el trasfondo constitucional, el trasfondo político de la República de Chile que se estaba conformando y asentando. Y en 1865 se produce la dictación de una ley, la aprobación de una ley que era una ley interpretativa de la Constitución de 1833 referida al hecho religioso. Y esta ley lo que instaló fue que se autorizaba el ejercicio público, las prácticas privadas de las disidencias religiosas, de aquello que no era católico, y se autorizaba a los disidentes religiosos para instalar colegios y educar allí a sus hijos. En ese mismo periodo ya se publicaba el Código Civil, 1857. Allí se instaló una norma que autorizaba la creación de corporaciones de derecho privado sin fin de lucro. Y esa fue, en la segunda mitad del siglo XIX, la fórmula que utilizaron las tradiciones evangélicas y protestantes, y aún las judías, para constituirse jurídicamente como personas de derecho privado sin fin de lucro. Eso llega hasta hoy día. Por ejemplo, hasta hoy día se ha podido establecer que alrededor de 760 corporaciones de derecho privado sin fin de lucro religiosas se crearon. Y de esas... ¿Cuántas permanecen? Todas permanecen, pero ya no están funcionando como corporaciones de derecho privado sin fin de lucro, porque se han acogido a la ley de cultos de 1999, la ley 19.638, que les permite el reconocimiento por parte del Estado como personas de derecho público. Esta ley fue un avance gigantesco en materia de igualdad para la diversidad religiosa en Chile. Pero, por ejemplo, 760 agrupaciones hasta hoy día son corporaciones de derecho privado sin fin de lucro y son corporaciones religiosas, 760. De esas, más o menos el 85% eran iglesias o son iglesias evangélicas. Son iglesias evangélicas, claro, la mayoría. Entonces, ¿qué pasó después? Y es interesante en este tema de la posibilidad de un cambio de la Constitución de 1980. Lo que sucedió después es que en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a aparecer las leyes laicas, la ley de patrimonio civil, la ley de cementerios laicos, y eso fue rompiendo el poder omnímodo que manejaba la Iglesia Católica en ese periodo. Luego, en 1910-1911, sucedió un hecho que es poco conocido por los que dicen ser expertos en materia de análisis de derecho eclesiástico del Estado. En 1910, el gobierno de Chile, que era un gobierno religioso, era un gobierno en que el catolicismo continuaba siendo religión oficial, un gobierno que no era laico, sino que era confesional, y le pidieron al Estado Vaticano, al papado, que le diera auxilio espiritual a las Fuerzas Armadas de la época. Las Fuerzas Armadas de ese periodo eran el Ejército y la Marina. El Papa Pío X, con una bula papal, respondió favorablemente el requerimiento de sus hijos del gobierno de Chile, del gobierno confesional. Y eso fue la base para que en 1911 se creara el Vicariato Castrense. Y ese Vicariato Castrense católico está vigente hasta hoy día, año 2016. ¿Y por qué es importante esto? Porque en 1925, cuando se publica la Constitución de ese año, llevada adelante por el presidente masón, Arturo Alessandri Palma, cuando se publica y se declara que Chile es un Estado laico, el compromiso que hubo con la Iglesia Católica fue darle durante 5 años aportes monetarios
para que siguieran realizando sus obras sociales, pero la religión católica dejó de ser religión oficial. Pero sin embargo, este otro acuerdo internacional de 1910-1911, que se concretó vía lo que se conoce como intercambio de cartas reversales, pasó por el costado y llega hasta hoy día. ¿Y cómo llega? En un país, en un estado laico, en el que no hay religión oficial, la Iglesia Católica sigue siendo iglesia oficial en las Fuerzas Armadas y Carabineros. No en la Policía de Investigaciones, porque allá hay otra metodología para entrar los capellanes. Entonces los capellanes católicos hoy día son capellanes funcionarios oficiales. Los capellanes evangélicos están contratados honorarios, tienen otra condición que es muy disminuida desde el punto de vista de trato de igualdad ante la ley para quienes están sirviendo cargos de capellanía en las Fuerzas Armadas, en la Policía uniformada y también en la Policía Civil de Investigaciones. Entonces es importante eso porque los temas constitucionales no han estado plenamente vigentes. Bueno, después vino el golpe de Estado, las actas constitucionales, que fueron 4 actas constitucionales que instalaron las Fuerzas Armadas, y esas actas constitucionales no cambiaron demasiado el tono de lo que la Constitución de 1925 decía respecto del hecho religioso, que se reconocía la libertad de conciencia, la libertad de cultos en cierto modo. Y eso siguió vigente por lo menos en el texto de las actas constitucionales. Y en 1980, cuando ya viene la Constitución, se aprueba la Constitución ilegítima del régimen militar. Claro, vamos a referirnos a ese punto. Cuando se instala esta Constitución impuesta ilegítima bajo una dictadura militar, el tema del hecho religioso tampoco cambió demasiado, o sea, se mantuvo más o menos el mismo criterio de la Constitución de 1925. Entonces, cuando llegamos ahora a la propuesta de instalar una nueva Constitución, de trabajarla, hay que recordar que todas las constituciones anteriores a las que yo me he estado refiriendo, no hubo participación del pueblo, sino que eran resoluciones superestructurales, en que la opinión del pueblo, que era el que iba a ser gobernado por la instalación de estas normas constitucionales, nunca fue consultada. Nunca fue consultada. Intervinieron los partidos políticos en la Constitución de 1925, en la de 1833 también, pero eran superestructurales. Era la clase política, que era una clase muy separada del mundo popular al que nunca se le preguntó nada. Entonces ahora lo que se está planteando es precisamente que la Constitución de 1980, más allá de las modificaciones que llevó adelante el presidente Ricardo Lagos durante su periodo y que mejoró un poco, por lo menos, la presentación del hecho constitucional, esta Constitución tiene, primero, tengo por acá anotado en algunos trabajos míos, que la Constitución vigente tiene un origen ilegítimo. Se instaló bajo una dictadura militar. Tenía ejemplos como el sistema electoral binominal. Ese sistema electoral binominal que lo que buscaba era impedir que hubiera cambios estructurales respecto a lo que fue la dictadura militar en términos políticos. Las leyes, la eventualidad de una reforma constitucional necesitaba quórum especiales a los que voy a referirme. Pero, por ejemplo, la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura militar, estaba clarito lo que buscaba en las propias palabras de Jaime Guzmán, el ideólogo de esa Constitución. Escuchen lo que decía Jaime Guzmán. La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, es decir, los que fueron víctimas de la represión militar, los que creían en la democracia, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, decía Jaime Guzmán, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es decir, mantener toda la ideología de la dictadura, y Jaime Guzmán lo dice muy bien, lo resume muy bien, porque él fue uno de los autores intelectuales de esta perversa Constitución de 1980. Estaba instalado allí
el sistema electoral binominal, ¿ah? Que impedía que se ejerciera democráticamente el voto. Tenías que tener una cantidad que superaba el 65% de votos para poder elegir 2 personas dentro del ámbito electoral. Y así, gran parte de los electos que eran partidarios de la dictadura militar, ¿ah? Gran parte de los electos como diputados y como senadores lo eran con una cantidad de votos absolutamente mínima. Por ejemplo, yo fui víctima del sistema binominal. Yo fui candidato a diputado en la 10ª región, en el sándwich de comunas que hay entre Puerto Montt y Osorno. Yo saqué la segunda mayoría, me faltaron 200 o 300 votos para ganar yo a mi colega de lista, que era un colega demócrata cristiano. Y sin embargo salió electo por el sistema binominal un miembro de la UDI, un candidato a la UDI, que sacó 40% menos de votos que yo mismo. Se hace la perversión de un sistema binominal que seguía la dirección de lo que Jaime Guzmán estaba diciendo. Entonces, eso estaba dentro de la Constitución, pero eso se cambió en los últimos meses cuando se vuelve a otro sistema de votación. Por ejemplo, en la Constitución de 1980, los quórum de las leyes orgánicas, el quórum de aprobación de una ley orgánica constitucional es de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Eso hace imposible que haya cambios en este sentido. La competencia preventiva del Tribunal Constitucional, que es un ente perverso el Tribunal Constitucional. Si tenemos democracia y tenemos vigencia de poder legislativo, no tiene por qué consultarse a un tercer instrumento constitucional para que diga si es legal o no es legal aquello que dentro del marco de la legalidad se resolvió que lo era, que era positivo. Entonces, en el improbable caso de que lograra aprobarse una ley orgánica constitucional con los 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, la competencia del Tribunal Constitucional podría dejar sin efecto el proyecto de ley antes que se convierta en ley. Ese es un sesgo dictatorial, absolutamente dictatorial. Después, los quórum para la reforma constitucional, para modificar el estado de cosas, es necesaria una reforma constitucional, y el quórum en este caso es de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, lo que hace prácticamente imposible la posibilidad de una reforma constitucional. Entonces esta constitución, la vigente, no da cuenta de la realidad que Chile está viviendo hoy día. No han cambiado las bases fundamentales de la Constitución, ni aún con la reforma, sigue siendo el sesgo dictatorial que le impuso en 1980. Entonces, hay temas con el ejercicio de lo que es el derecho de propiedad, que se radicaliza, se sacraliza en esta Constitución. Una serie de situaciones, pero particularmente la no participación popular para los efectos de tener una Constitución. En 1980, ¿sí? Por eso nosotros podemos decir que esta Constitución es ilegítima. Es ilegítima, claro, es ilegítima. Se produce bajo un régimen dictatorial. No hay registros electorales. ¿Ah? La gente que va a votar, nadie sabe si aprobó o no aprobó. Las sumatorias que se sacaron era que habían aprobado la reforma constitucional, pero no había ninguna garantía porque no había un tribunal electoral que diera cuenta de que efectivamente los votos fueron computados como debían serlo. Y tenía todo preparado la dictadura para no perder. Sí, ese era el tema. Y lo que se busca ahora es que la ciudadanía participe. La ciudadanía participa de manera clara, absoluta, y por eso están generadas todas estas instancias de participación. Por ejemplo, una tercera razón por la que hay que cambiar la Constitución de la manera más participativa posible, y eso es lo que le da legitimidad a una carta fundamental, y allí se habla de la legitimidad de la participación a través de asambleas constituyentes y otros medios populares en los que se puede expresar opinión. El Congreso naturalmente no es representativo, claro. El Congreso Nacional, si fue electo en esta forma. Una asamblea constituyente lo que provoca es un proceso constituyente donde la ciudadanía no solo se involucra en la discusión de lo que va a regir la vida en común de los chilenos, sino que hace parte también como elemento de la comunidad de este país. Entonces, hoy día, lo que se propone por parte del gobierno y los principios, las preguntas que orientan las conversaciones que se están realizando ya, los niveles de participación ciudadana. Por ejemplo, la participación individual todavía está abierta hasta el 23 de junio, claro. La posibilidad de que yo como persona individual
entre al sitio correspondiente y emita mi opinión sobre qué temas debieran considerarse en una nueva constitución. Después están los encuentros locales que se están realizando. ¿Eso entre julio y agosto? Claro, hasta el 23 de junio, en los encuentros locales. Y eso se están realizando cientos de encuentros locales. Por ejemplo, hubo uno muy relevante, interreligioso, en que participaron todos los liderazgos de las principales expresiones religiosas, cristianas católicas, cristianas evangélicas, musulmanas, judías, mormonas, el Bahá'í, todos participaron en una mesa común para proponer temas que debieran estar considerados dentro de una nueva constitución. Y eso es una cuestión única en la historia de Chile. Están participando los estudiantes, porque desde los 14 años se puede participar en este proceso. Hay responsabilidad penal hasta los 14 años de los muchachos. Entonces, esos encuentros locales están realizándose y están funcionando desde el 23 de abril al 23 de junio. Vienen luego los cabildos provinciales. En este rato se está pensando, hay comentarios de quienes llevan el control de esta situación, de aumentar el tiempo para la realización de los cabildos locales. Cabildos locales que tienen que considerar lo que se les entregó en las participaciones individuales y en los encuentros locales. Después viene el cabildo regional y finalmente las bases ciudadanas, donde se va a resumir todo lo que se ha planteado por la sociedad chilena que ha participado en materia de los diferentes valores, de las diferentes situaciones de orden jurídico que deben incorporarse al interior de una constitución que tenga legitimidad. Entonces, la idea es proponer esto después que ya estén todas las bases ciudadanas. La Presidenta de la República va a hacer una propuesta y todavía está en discusión el tema de qué va a hacer la propuesta, dónde se va a realizar, si va a haber plebiscito, si va a haber eso no está definido. Eso no está definido, aunque hay algunas ideas. Porque desde mi punto de vista crítico, sería absurdo que el hecho constitucional fuera aprobado por el actual Congreso, que es un Congreso que tiene todas las ilegitimidades que nosotros hemos estado detallando. Y con todo el desprestigio de la clase política que está en el Congreso, sería bastante poco adecuado pedirle que sean ellos los que definan qué términos debe tener la nueva Constitución. Entonces, el tema de lo que venga en el próximo futuro, eso está todavía por resolverse, aunque es bastante obvio que la Presidenta Michelle Bachelet, una vez que recoja todos estos antecedentes, va a hacer una propuesta. ¿Por dónde va a derivar esa propuesta? Es un tema que está en discusión. Asamblea Constituyente u otras fórmulas que garanticen el hecho de que cuando se vote la Constitución participe toda la sociedad chilena emitiendo sus votos para aprobarla. ¿Y cuál considera usted el hecho más importante, la formación o la votación? Yo creo que los dos hechos son importantes. La discusión que se ha dado hasta ahora es relevante en términos de que hay aportes de orden popular que nunca antes se habían pedido en ninguna constitución de que tengamos memoria, y el hecho de participar ya es relevante. Y el tema también importante es el mecanismo que se use para votar, para aprobar un nuevo texto constitucional, una nueva carta fundamental que debiera regir muchos años en nuestra sociedad chilena, pero que tendría la legitimidad profunda de participación de todos los ciudadanos. Y la Iglesia protestante, en relación a la Iglesia católica, ¿cómo ha sido la participación? Yo creo que ha sido bastante activa, pero debiera activarse mucho más. Porque siempre la Iglesia católica está presente. Hubo una asamblea hace un par de semanas atrás de tradiciones evangélicas que están preocupadas por el tema. Entonces, yo mismo les he estado diciendo a las diferentes tradiciones eclesiásticas que si no participan en este proceso, no pueden quejarse después si los derechos humanos fundamentales, por ejemplo, relacionados con la libertad religiosa, con la libertad de culto, con la libertad de conciencia, con la libertad de asociación, con la libertad de proclamación, no son respetados plenamente en el contexto que se fije, porque si hay desinterés por participar en una cuestión tan fundamental, no se tiene derecho a reclamar. Después, cuando no se participó, estando las puertas abiertas para que se emitieran las opiniones que tienen que emitirse.
Pero pareciera ser, cuando uno conversa estos temas con jóvenes, adultos ya, que existe un temor por parte de los hermanos, los que nos congregamos, de participar. Bueno, debieran romper ese temor. Si son ciudadanos de la República, tienen valores que agregar. Numerosos militantes, miembros de iglesias evangélicas, de iglesias católicas, de diversas tradiciones, han estado participando porque entienden clarito que si se les da la oportunidad de emitir opinión y no la emiten, ese es un pecado mortal. Concuerdo con usted, don Humberto. También quisiera referirme a un tema que creo que tiene que ser planteado en este nuevo proceso constituyente. Me refiero al tema económico, socioeconómico. Porque podemos ver que la estructura de la Constitución de 1980, aunque no establece un modelo económico, sí se instauró fácticamente un modelo. Claro. Que eso ha llevado a una desigualdad, que ha llevado a que exista más desigualdad entre la segregación entre las clases sociales. Entonces, también este sería el momento para poder cambiar eso. Pero sin duda, la Constitución, más allá de la Constitución de 1980, lo que instaló la dictadura militar fue el modelo libre mercado, de un libre mercado salvaje, en que la dependencia de la economía chilena de la internacional está provocando tremendos conflictos. La sociedad chilena, en términos económicos, es la más cara de América Latina, para vivir. Y eso deriva de estas situaciones que se instalaron dentro del ámbito constitucional, permitir el ejercicio de los privados de manera incluso hasta arbitraria en el manejo de los temas económicos. Validar estas leyes de mercados abusivas naturalmente ha provocado tremendos conflictos, que se expresan, por ejemplo, en el tema de las jubilaciones. El nuevo sistema de AFP, en términos de jubilaciones, provoca que las jubilaciones sean absolutamente magras, de hambre. El antiguo sistema solidario permite a quienes todavía se pueden jubilar con ese sistema ganar 3 veces más por sus pensiones que aquellos que hubieran obtenido si se hubieran afiliado a las AFP. Entonces, los temas de diálogo sobre la cuestión económica son también fundamentales. Y hay que recordar que cuando se les pide a la gente que tiene militancia de fe que participe en estos procesos de información, en los cabildos, en fin, en los encuentros locales, se les está pidiendo que no solo opinen sobre libertad religiosa, sobre lo que le interesa a las iglesias directamente en términos de derechos humanos fundamentales, sino que sobre todos los temas, sobre la economía, sobre la educación, sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con todos estos temas? Entonces, es una invitación abierta, una invitación extraordinariamente importante, y para participar hay que ser responsable porque ese es uno de los méritos fundamentales que se plantea cuando uno abraza espacios de militancia de fe y particularmente los espacios de militancia de fe cristiana. Que hay muchas iglesias, muchos liderazgos que están participando. Y no solo como iglesia, no solo en las escuelas dominicales, donde se puede instalar perfectamente un grupo que reflexione sobre esto, sino que hay cristianos evangélicos, estudiantes evangélicos universitarios que están participando en las comunidades universitarias, en las comunidades educacionales, en las comunidades vecinales, para expresar opinión sobre este tema convocante que es de tanta relevancia. Sí, lo que yo me pregunto es que cuando yo consulto a cualquier persona, ¿qué opina usted de la iglesia, por ejemplo? ¿Qué opina usted del proceso constituyente? ¿Ha participado y hay un desconocimiento total? Sí. ¿A qué se lo atribuye usted? Se lo atribuyo no tanto al tema de que no haya habido difusión sobre esto, porque hay mucha difusión, sino que a un desinterés irresponsable de quienes, teniendo a la mano la posibilidad de informarse sobre un tema tan relevante como el tema de una nueva constitución, no lo hagan. Por eso es que aquí hay que ser uno proactivo, no tiene que esperar que alguien llegue a la iglesia para decirle, mire, preocupémonos de esto. Ojalá alguien llegue. Pareciera ser que en la iglesia, si el pastor lo autoriza, uno lo debería hacer. Bueno, pero depende de la iglesia que sea, porque yo conozco muchas iglesias en que el pastor no lo autorice, los miembros lo van a hacer igual. Eso es bueno. Claro. El tema también constitucional tiene que verse el tema de los pueblos indígenas. Y esa es una cuestión importante. El 37% de la población mapuche es evangélica.
Entonces tienen que participar también en situaciones relevantes. Una constitución respecto a los pueblos originarios va a ser importantísima. El reconocimiento estatal, constitucional, de la existencia y de la independencia de los pueblos originarios tiene que darse. Hay una serie de situaciones que tienen que ver con la multiconformación de lo que es la sociedad chilena. Si Chile no es uno solo como Estado, pero al interior del Estado hay numerosas y diversas expresiones que tienen que ver con etnias, que tienen que ver con pueblos originarios, que tienen que ver con intereses religiosos diversos, diferentes, y que tienen que ser cautelados por una norma constitucional. Y para que eso suceda, la participación de quienes tienen interés en que se cautele por la vía constitucional derechos humanos fundamentales deben necesariamente participar. Yo escuchaba en la universidad que la profesora se refería al modelo boliviano y al modelo argentino de constitución, y que era bastante interesante la participación que tuvo por parte de los justamente pueblos indígenas. Claro, exactamente hubo. Si donde hay pueblos indígenas, ellos tienen perfecto derecho a pronunciarse. Además, en este llamado que hace la presidenta y en todas las formas que se está realizando la participación, hay fórmulas especiales para consultar a los pueblos indígenas, que están dando opiniones también sobre el tema constitucional. Y entre esos que están participando hay numerosos evangélicos y católicos y mapuches y de otros pueblos originarios que están participando en esas instancias y hablando de todos los temas que tienen que hablar. Según yo desprendo de sus palabras, urge este cambio constitucional. Así es, claro. ¿Algún otro cambio que deba hacerse en otros cuerpos legales? Bueno, si hay cambio de constitución va a haber una serie de cuerpos legales que van a ser influenciados, que van a tener que ser puestos a tonos con el tema constitucional. Recuerda que la constitución es la gran norma que rige a toda la sociedad. Las leyes son expresiones de esas normas. Si esta gran norma cambia, naturalmente las leyes van a ser también llevadas hacia cambios que lleven, que logren que en la vida cotidiana se traduzcan aquellas expresiones constitucionales que están hablando de los grandes valores y de las formas sistémicas que deben imperar en la República de Chile para la convivencia. De vista jurídico, uno estudia textos de 1800, de 1900, entonces, ¿dónde queda toda esta realidad que nosotros estamos presentes en el ahora? Bueno, en general todos los textos jurídicos se van poniendo al día. Los textos jurídicos son reactivos a hechos que ya pasaron. Nunca un texto jurídico se anticipa a conductas que vengan, sino que las conductas que se realizan invocan de repente la necesidad de cambiar el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, y en eso tiene que irse poniendo al día el Estado. Pero ahora si hay una nueva norma constitucional, va a haber que adecuar todas las normativas de derecho interno a aquella gran norma. Y también a lo que es la comunidad internacional. Bueno, usted está todo el tema, si Chile es un país que pertenece a la comunidad internacional y ha adherido a numerosos tratados, esos tratados también tienen la obligación de ser observados en los ámbitos de lo que se redacte acá constitucionalmente o en el ámbito de lo que se redacta respecto de leyes específicas. Por ejemplo, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de alguna manera, tiene su correlato en la ley indígena de 1993 que se ha ido poniendo al día. Pero cuando Chile adhirió en 2008, el año 2008, a este convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, Chile tiene la obligación en el futuro constitucional de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios. Hay que introducir temas de participación de los pueblos originarios. ¿Por qué no asignar cuotas de representación en el Poder Legislativo, senadores y diputados, que provengan de esas vertientes? Es decir, hay muchas cosas que hacer y para eso hay que ser muy creativo y buen lector o buena lectora de la realidad. Y cuando se elaboran estas bases que se pretende, luego de todo este proceso de llamado a la ciudadanía a participar, ahí se van a recoger en concreto las propuestas que cada actor haya señalado en este proceso. Pero sin ninguna duda, lo que pasa es que puede haber miles de personas como las hay que están entregando ideas, pero todos son bastante coincidentes. El marco de propuestas no es un marco infinito,
sino que es un marco bastante aterrizado en términos de aquello que debe ir dentro de un proyecto de nueva constitución. Entonces, el trabajo que tienen que hacer las comisiones que están recibiendo esto es precisamente reunir la multitud de propuestas que hayan para ponerlas en los campos específicos, en el campo económico, en el campo social, en el campo educacional, en el campo religioso, en el campo de lo que tiene que ver con el derecho penal, con las leyes que rigen. En fin, todos los campos están allí convocando las propuestas que se están realizando en este momento y que en mi opinión son bastante coincidentes respecto a los temas que deben ser tratados en lo que va a ser finalmente la propuesta normativa para votar una nueva constitución. Hacía esa pregunta pensando en lo que se ha discutido actualmente con relación al aborto, a la adopción de parejas homosexuales, en el matrimonio también homosexual y el conflicto que existiría con la iglesia. Bueno, si ahí no hay... ¿Este es el momento? Claro, eso es el momento. Es decir, aquí las iglesias tienen la gente que tiene militancia de fe y que discrepa desde el punto de vista valórico con algunas situaciones de orden jurídico que se están trabajando, los temas que tú mismo estás citando, ¿verdad? Si se esconden en las iglesias y no participan en este proceso, no aleguen después, ¿verdad? Si hay situaciones que atentan con lo que son las doctrinas eclesiásticas que fundan la creación de las diferentes entidades religiosas. Es la oportunidad para decir, ¿verdad? Si quieren decir no al matrimonio homosexual, digan no, pero díganlo en el lugar adecuado, ¿verdad? Si quieren decir no a otro tipo de situaciones, díganlo en el lugar adecuado. Si a algunos les parece que la píldora del día después es abortiva, no lo es científicamente, que lo digan ahora, ¿verdad? Que planteen situaciones, pero es el momento de plantearlas, ¿verdad? No sacan nada con quejarse después si no participaron en el momento en que se les dio la oportunidad. Vuelvo a repetir, es decir, todas las chilenas y chilenos que militan en organizaciones religiosas tienen todo el derecho en este momento de decir cuáles son los temas fundamentales para ellos y que debieran figurar dentro de un marco constitucional. Si no lo hacen ahora, han perdido el tiempo y han perdido la oportunidad. Porque se discute mucho a nivel local de la iglesia, no aceptaremos esto, los pastores no casaremos a las parejas homosexuales que lleguen. Entonces esto tiene que quedar por escrito establecido en una carta fundamental. No, ni siquiera si hoy día, si me preguntas eso, nadie puede obligar a un pastor evangélico o a un cura católico a casar a una pareja homosexual, aunque llegue a pedirlo, ¿verdad? Porque es perfectamente legal oponerse a esa petición en función de lo que funda doctrinalmente la creación de la entidad religiosa. Si hay algún pastor o sacerdote que cree que lo van a denunciar si no realiza el matrimonio, está absolutamente equivocado. Un matrimonio homosexual hoy día es un matrimonio ilegal. Y aunque fuera legal, desde el punto de vista religioso, no se puede imponer a las iglesias, a las congregaciones que lo celebren cuando eso contraviene sus principios doctrinales. A ver, si nos referimos a otro punto de vista, usted ha dicho que la invitación no es solamente referirse a los asuntos religiosos, o lo que tenga que ver con la libertad de culto. ¿Qué otra cosa sería? ¿Qué otro cambio urge que nosotros planteamos? Bueno, los cambios de orden social, los cambios laborales, ¿ah? Las formas en que debe respetarse el ejercicio laboral de cada quien, la igualdad desde el punto de vista retributivo del trabajo femenino o del trabajo masculino, los temas de educación, las cuestiones de programas de educación que son importantes, el tema de la salud, que es relevante, la salud que se está entregando, cómo reforzar la acción del Estado para que la salud sea también igualitaria y que no los que tienen mucha plata puedan asegurar más larga vida que los que no tienen nada, porque los hospitales públicos no tienen la posibilidad de darle todo aquello que necesita desde el punto de vista medicinal para tratar la misma enfermedad que está tratando una persona que tiene posibilidades económicas. Entonces, son múltiples los factores en los que se puede y se debe participar emitiendo opiniones. ¿Y el rol subsidiario del Estado debería mantenerse o debería cambiar también? El rol subsidiario del Estado es relevante, pero debería cambiar. El rol subsidiario tiene que ver con que el Estado intervenga con muchísimo más fuerza en aquellos espacios en que se producen mayores inequidades, mayores procesos de desigualdad, ¿ah?
Ahí el Estado tiene que intervenir. Pero con mayor fuerza. Con mayor fuerza, en la salud pública, en la cuestión remuneracional, en la cuestión impositiva, mejorar el tema de las pensiones, lo vuelvo a decir. Esa es tarea en que el Estado tiene que ingerir. ¿Y usted cree que un cristiano evangélico podría ser un diputado, un senador, un alcalde? Siempre que no se le vaya a ocurrir ir a predicar allá en el Congreso, ¿no? Lo que tiene que ser, pueden ser abogados, pueden ser de cualquier profesión que sean cristianos o evangélicos, pero que sepan del tema político. Cuando se participa en el tema político no se va a ir a hacer un discurso sobre Juan 3:16, ¿ah? Hay que hacerlo prácticamente. Entonces hay que prepararse en el ambiente político. Y hoy día, particularmente los jóvenes profesionales evangélicos, tienen una formación bastante importante para poder participar en los espacios que la democracia abre. Y esta constitución nueva va a abrir espacios relevantes para permitir que aún candidatos independientes que provengan de diferentes vertientes tengan la posibilidad de ser electos, ¿verdad? Pero cuidado con transformar a la iglesia en un partido político. Eso es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que los jóvenes participen dentro de los ámbitos políticos, que emitan votos. Y si tienen capacidades para ser candidatos a elecciones populares, que lo hagan. Y que planteen como expectativa que sus hermanos de iglesia los prefieran a ellos en términos de votación, pero que dentro de los espacios de libertad, esos hermanos de iglesia o hermanas no tengan la obligación de votar por tal o cual candidato porque es candidato evangélico o candidato cristiano. Claro, respetando siempre la libertad. Hay que hacer la libertad, claro, hay que hacerlo. La libertad individual tiene que respetarse hasta el último. Y no sabemos cómo esto después va a poder votarse, no sabemos, ¿cierto? No, eso todavía tiene que resolverse, tiene que haber un acuerdo. ¿Cuál va a ser el tipo de consulta que se va a realizar para aprobar el texto constitucional que se proponga? Primero, hay que votar si ese es el texto constitucional, si lleva todos los contenidos que se esperan, y hay que buscar fórmulas para discernir ese tema. Y después, cuando ya esté con mayor consenso aprobado, bueno, ahí se somete a una votación nacional. ¿Y usted cree que eso va a ser durante el tiempo que queda del gobierno actual? No creo. Yo creo que esto se va a resolver después. Porque requiere tiempo, claro. claramente. Yo creo que la presidenta Bachelet va a dejar presentado un proyecto y una propuesta, pero eso requiere más tiempo todavía. Don Humberto, agradecemos su tiempo, su gentileza, sus conocimientos también, y los dejamos cariñosamente invitados para que puedan participar con nosotros en la comunidad de reflexión cristiana cuando realicemos alguna actividad que tenga también que ver con información de este proceso, más que nada orientada a la juventud. Porque nosotros creemos que los jóvenes son los que están más interesados. Sí, así es. Son los que están moviendo esto. Así es. Pero aún así hay muchos jóvenes que tienen mucho temor. Claro. No, pero además te doy un dato estadístico. Hace 25 o 30 años atrás, de los hijos de familias pentecostales, no más del 3-4% llegaban a la universidad. Hoy día, ese porcentaje se eleva sobre el 35-40%. Y cuando se llega a la universidad uno adquiere muchas más posiciones críticas, mucho más contacto con la realidad y muchas más posibilidades de influir sobre esa realidad por los caminos que la sociedad está abriendo y sobre todo que el hecho constitucional, el hecho jurídico abre para participar. Y también creemos nosotros que la información es muy importante, sí, pero la información objetiva. Claro. Porque de pronto uno escucha información solamente dirigida hacia un sector. Y nosotros necesitamos información objetiva para poder tomar decisiones objetivas. Claro. Además, el tema de los absolutos hay que tener sumo cuidado, especialmente si uno los mira desde el punto de vista de la ética cristiana. Hay que mirarlos con cuidado, los absolutos. Una última pregunta. ¿Usted cree que este libre mercado económico hizo una sociedad de mercado? Es una sociedad de mercado, sin absolutamente duda, salvaje, claro, absolutamente salvaje. Individualista, sin valores. Claro, sin valores, que se maneja la cantidad de dinero que se le paga a la gente que presta a veces los mismos servicios con mucha inequidad. Y por eso es que el rol del Estado, el rol de la cosa pública, en fijar pautas claras y de justicia para ese tipo de situaciones es fundamental, el rol subsidiario del Estado. ¿Y este cambio social? Porque nosotros como cristianos creemos que puede ocurrir, porque creemos en el poder regenerador, claro. ¿De qué más necesita? Necesita de actividad testimonial, de participación.
No saco nada yo con decirle, abriendo la puerta de la iglesia y gritar para afuera, pecador, arrepiéntete, ¿ah? Que están participando en medio de los pecadores como Jesús lo hacía, para comunicarle aquello que tiene valores fundamentales. Valores fundamentales. Es como Jesús cuando le llevan a la prostituta y la lanzan ahí los judíos con sus piedras para apedrearla, lapidarla, y Jesús les responde de manera sorprendente: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y después le dijo a la prostituta: vete y no peques más. Y la prostituta agradecía porque le había salvado la vida. Entonces Jesús decía siempre, a Juan el Bautista lo critican porque se viste con pieles de camello, porque come alimentos especiales, ¿ah? Y a mí, el Hijo del Hombre, me critican, ¿ah? Porque voy a fiestas y porque soy bueno para el trago. Esa es la traducción correcta de la autodefinición que Jesús hacía, ¿eh? Porque él tomaba vino, ¿ah? Por eso mismo lo criticaba. Entonces él prefería andar entre pecadores, entre prostitutas, porque ahí tiene fuerza, ¿ah? La comunicación que se quiere hacer. Entonces hoy día, si nuestra gente de iglesia, los jóvenes, no están metidos allí, en la sociedad, con convicciones y con propuestas de cambio, los cambios no van a llegar. Por eso yo hoy día tengo mucho más esperanza, precisamente por lo que te decía del fuerte porcentaje de jóvenes cristianos evangélicos que están llegando a la universidad, adquiriendo diversas profesiones y siendo influyentes a partir de sus profesiones. Esa es la idea también, influir en sus campos de acción. Así es. Sea donde uno esté. Es decir, lo que uno podría decir el trabajo profético, ¿no? El profeta se caracterizaba por decir las cosas en medio del pueblo y no cosas agradables, pero así como denunciaba, anunciaba que el cambio era posible, ¿no? Y el profeta Isaías, por ejemplo, en el artículo, en el capítulo 58, cuando habla del verdadero ayuno. El verdadero ayuno, dice Dios mismo, ¿ah? Es que rompas las cadenas de la injusticia. Y esa es la tarea que tenemos, romper las cadenas de la injusticia. Y uno de los caminos para romperlo es tener una constitución que represente genuinamente el espíritu de justicia, la justicia, y a una sociedad participativa. Claro, estoy totalmente de acuerdo en eso. Bueno, agradecer una vez más por esta oportunidad de poder conversar, de conocer un poco más en qué consiste esto y de entregarnos su opinión también, desde su conocimiento. Desde agradezco la invitación. Ustedes me harán decir después cosas inteligentes cuando corten. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.